Buenos días, me llamo Daniel Alonso Cervantes y en nuestra microsesión del día de hoy vamos a hablar de derecho fiscal. Particularmente vamos a tocar el impuesto de traslado de dominio. Para una mejor comprensión de los temas que veremos el día de hoy, hemos dividido esta pequeña sesión en tres fases o etapas. En la primera fase vamos a ver lo que es una contribución, lo que es un impuesto y el motivo por el cual los mexicanos estamos obligados a pagar impuestos. En la segunda fase vamos a hablar ahora sí propiamente de lo que es el impuesto de traslado de dominio. Finalmente, en la tercera y última fase vamos a hacer un ejercicio práctico para reforzar los conocimientos adquiridos en relación a este impuesto. Vamos a comenzar. Ahora sí, ¿qué es una contribución? Una contribución en derecho fiscal, por supuesto, es una obligación que tenemos para contribuir con los gastos públicos de la Federación, de los estados y de los municipios. Y esa obligación debe estar contenida en una ley vigente. Entonces, sintetizando, una contribución es una obligación legal para aportar a los gastos de los gobiernos federal, estatal y municipal. Un impuesto a la vez deriva de imponer, forma parte de una contribución y tiene que ver con el papel coactivo del Estado. Recordemos que el Estado puede imponer sus determinaciones y si alguien no quiere cumplir con esas contribuciones, pues el poder tiene la fuerza legal suficiente para obligar al individuo que no quiera acatar las disposiciones. Ahora, ¿por qué decimos que estamos obligados? Habrá quien diga, yo no quiero pagar. Pues resulta que es obligatorio el pagar. Y esa obligación se encuentra contenida en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese artículo dice con total claridad, son obligaciones de los mexicanos contribuir para el sostenimiento de los gastos públicos de la Federación, de los estados y de los municipios. El propio texto matiza y dice que esa contribución tiene que ser proporcional y equitativa a la riqueza de cada persona. Es decir, que pague más el que tenga más y que pague menos el que pague menos. Pero finalmente la obligación existe para todos. Ahora, de la misma forma que existe en la República Mexicana tres niveles de gobierno, que son el federal, el estatal y el municipal, al mismo tiempo también existen tres diferentes tipos de contribuciones, es decir, impuestos que cobra la federación, los estados y los municipios. ¿Vale? Quien tiene la facultad más amplia, la capacidad tributaria más amplia es la federación, siendo facultada por el artículo 73 de la Constitución Política. La federación, por ejemplo, puede cobrar impuestos al comercio exterior, a la explotación de recursos naturales, a sistema financiero, entre diversos más. Ahora, como lo dijimos, de la misma forma que el artículo 73 de la Constitución faculta a la Federación, el artículo 115 de la misma Carta Magna faculta al municipio y dice que el municipio puede cobrar impuestos a la propiedad inmobiliaria. Por otra parte, la facultad estatal de cobrar impuestos se conforma por exclusión, es decir, lo que no cobra la federación y lo que no cobra el municipio lo puede cobrar el gobierno estatal. Ahora, ¿de dónde surge el impuesto de traslado de dominio? Pues como lo dijimos hace un momento, del artículo 115 constitucional, que faculta al municipio para percibir ingresos por la propiedad inmobiliaria. Entonces, el artículo del cual deriva el impuesto de traslado de dominio es el 115 constitucional.
Ahora, ¿qué es el impuesto de traslado de dominio? Pues es una contribución que debe pagar toda persona física o moral que adquiera un bien inmueble. Es decir, que si tú el día de mañana compras una casa en el estado de Querétaro, en el municipio del Marqués, por ejemplo, pues el artículo 115 de la Constitución faculta al municipio del Marqués para que te cobre un impuesto por esa propiedad inmobiliaria. Y reiterando, ese impuesto derivado del 115 se llama impuesto de traslado de dominio. Ahora, ¿cómo se cobra ese impuesto? La Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, en el artículo 59, dice claramente: el impuesto del traslado de dominio se cobrará al 2% sobre el valor del inmueble. Es decir, si tu casita te costó 2 millones de pesos, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro dice: vas a pagar el 2%. Pero resulta que no. Resulta que las personas, cuando compran su casa, el municipio les cobra una tasa superior al 2%. ¿Y por qué pasa esto? Aquí tenemos esa duda, ¿no? Esa controversia. ¿Por qué si la ley de Hacienda dice que el 2%, tu municipio del Marqués o de Querétaro me estás cobrando un 4, casi un 5%? Vamos a ver por qué. Bueno, esa contradicción se resuelve de manera sencilla. Regresamos al artículo 115 de la Constitución, y ese artículo, recordemos que dice que el municipio administrará de manera libre su hacienda, es decir, sus ingresos. Y esos ingresos se conformarán por los impuestos a la propiedad inmobiliaria. Y a la vez faculta al municipio para cobrar una sobretasa. Dice el texto constitucional que su hacienda se conforma por los impuestos a la propiedad inmobiliaria, así como las percepciones por la sobretasa que cobre el municipio. Entonces, para concretizar un poquito más esto, la ley de Hacienda de los municipios dice que el 2%, pero resulta que la ley de ingresos del municipio dice que no es del 2%, sino algo superior. ¿Se puede? Pues sí, como lo dijimos en el bloque anterior, sí se puede, porque el artículo 115 de la Constitución le dice al municipio que él puede cobrar tasas adicionales a la propiedad inmobiliaria. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo para que quede esto más claro. En este caso, vamos a hacer un ejemplo de un bien inmueble que adquiramos en el municipio de El Marqués. Entonces, la ley de ingresos del municipio de El Marqués contiene una tabla para hacer el cálculo una vez que hayamos adquirido un bien inmueble en ese territorio. ¿Y cómo está esa tabla y cómo está la manera de calcular? Pues vamos a hacerlo. Es algo sencillo. Aquí está la tabla. Establece un límite inferior, un límite superior, una cuota fija y una tasa marginal sobre excedente del límite inferior. ¿Y qué significa eso? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que compramos en el Mirador, que está en el municipio de El Marqués, una casa que nos cuesta 2 millones de pesos. Entonces, lo que hay que hacer es acudir a la ley de ingresos del municipio del Marqués, localizamos esta tabla de aquí y una vez que tenemos la tabla a la vista, pues decimos, me costó la casa 2 millones. Bueno, pues ubicamos entonces el cuadrante de los 2 millones, que sería este. Límite inferior 1.800.000, límite superior 2.400.000, y el cálculo lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, a nuestros 2 millones que nos costó nuestra
nuestro bien inmueble, le restamos el límite inferior. A ese resultado le aplicamos la tasa marginal sobre excedente del límite inferior, que sería el 4.12%. Vamos a hacerlo. Nos cuesta, como lo hemos dicho, 2 millones, entonces restamos 1.868.000 pesos y tenemos como resultado 131.000. A esos 131.000 le aplicamos la tasa del 4.2% y nos da un resultado de 5.547. A esos 5.547 le sumamos la cuota fija, que en este caso es de 70.000. Vamos a regresar a la tabla para que nos quede más claro. Estamos aquí, la cuota fija, como bien lo dice, 70.900. Entonces tomamos la cuota fija, que es de 70.900, y le sumamos el porcentaje sobre la diferencia que tenemos entre el costo de la vivienda y el límite inferior. Y el resultado es que para un bien inmueble de 2 millones de pesos en el municipio de El Marqués tendríamos que pagar un impuesto de traslado de dominio de 76.533 pesos. Pues eso sería todo por mi parte. Reitero, yo soy el licenciado Daniel Alonso Cervantes y espero haya quedado claro este tema y espero también que esta breve exposición pues haya sido de su agrado. Muchas gracias y buenas tardes.